llaman suelos estratificados, que presentan diferentes tipos de estratos a lo largo de la profundidad. Cuando se calcula el asentamiento total causado por el emplazamiento de una fundación superficial sobre un perfil de suelo estratificado, formado tanto por estratos de arcilla como estratos de arena, suele ser complicado elegir el método a utilizar para la determinación de asentamiento producido, puesto que la teoría dice que la arcilla puede presentar dos tipos de asentamientos, mientras la arena solamente un tipo. Entonces, la combinación de estos puede ser complicada. Para esto existen diferentes métodos. El método Coduto. Para estos casos, Coduto recomienda que si el perfil de suelo está compuesto de manera predominante por limos y arcillas, es aconsejable utilizar para la determinación de asentamientos los métodos propuestos correspondientes a asentamientos inmediatos por consolidación primaria en arcillas. Para estos casos, el valor de estos valores en arcillas será determinado a partir del ensayo de consolidación, mientras que dichos valores para estratos arenosos serán determinados a partir de los valores propuestos de la tabla 2.11. Y entonces, aquí hemos creado, ¿ya? Aquí hemos creado este lado como un suelo estratificado predominantemente arenoso, ¿ya? Predominantemente arenoso, pero puede haber otras situaciones en las que predomina arcilla, ¿ya? Que es el caso que hemos leído ahorita. Ya, vamos a ver este caso en los que acá es una arcilla, ya se puede ver que a lo largo de este perfil, ya a lo largo de este perfil, es un perfil predominantemente arcilloso. Ya vean que hay más arcilla que arena. Entonces, Coduto indica que cuando el perfil de suelo está compuesto predominantemente por limos y arcillas, está predominantemente compuesto por limos y arcillas, se utilicen para esto los métodos propuestos de asentamiento inmediato y por consolidación primaria en arcillas, ¿ya? Determinado por los ensayos de consolidación. Y para el caso de las arcillas, utilizar los datos que se utilizan con el ensayo de consolidación, mientras que dichos valores para los estratos arenosos serán determinados a través de los propuestos de la tabla 2.11. Entonces, si los estratos de arena son arena media gruesa, arena fina media, arenas finas, según la densidad relativa que se tenga, uno puede utilizar esta división, los coeficientes de consolidación sobre 1 el índice de vacíos, para asumir que estos estratos son arenosos, arcillosos, ¿ya? Entonces,
Aquí hay que diferenciar qué métodos se va a utilizar, ¿ya? Para este caso en el cual un suelo es predominantemente arcilloso, ¿ya? ¿Ya? Para un suelo predominantemente arcilloso, se recomienda utilizar mm, el cálculo odométrico, ya vamos a decir la teoría odométrica, donde se tenga que utilizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, esta ecuación va a servir para el estrato de arcilla, ¿ya? Para el estrato de arcilla saturada, que es la teoría odométrica. ¿Listo? Y para, para calcular en este estrato de arcilla, en el cual está por debajo del nivel freático, ¿ya? Aquí se va a producir el asentamiento inmediato más el asentamiento odométrico con la teoría odométrica. Lo propio en la arcilla va a tener su componente de asentamiento inmediato más el asentamiento odométrico, ¿no? El asentamiento por consolidación primaria. Esto a partir de la teoría odométrica, donde este resultado se ha obtenido el, por el ensayo de consolidación primaria. ¿Listo? Para estos estratos de arena, ¿ya? En suelo granular, le corresponde el cálculo del asentamiento inmediato, ¿ya? Para tomar en cuenta el asentamiento inmediato en un suelo predominantemente arcilloso, se puede utilizar el, el mismo, la misma teoría odométrica, porque el suelo es predominantemente arcilloso, tomando en cuenta que estos valores sean obtenidos por la tabla 2.11, es decir, asumir que los estratos de arena sean considerados como estratos de arcilla. ¿Ya? A través de la tabla 2.11. Entonces, para calcularlos como si fueran arcillas, las propiedades de la arena, según su clasificación de suelos y su característica de densidad relativa, se puede asumir que estos valores de la ecuación odométrica sean tomados como la tabla. De ahí es que las arenas, el cálculo de asentamiento inmediato en las arenas en un suelo predominantemente arcilloso, se utilice a través de la ecuación odométrica. ¿Listo? Y aquí hay un caso en el cual se puede tomar a esta arcilla seca, ¿ya? Porque no está saturada, como en esta arcilla se presenta el asentamiento, solamente el asentamiento inmediato. La teoría del asentamiento por consolidación es para arcillas saturadas. Por lo tanto, aquí se puede asumir el asentamiento inmediato a través de la teoría, no de la teoría de consolidación, sino a través del método de Jambu. ¿Ya? Para este caso, nos sirve el asentamiento inmediato en Jambu. De tal forma que se valora el asentamiento total producido en
que produce la carga neta a través de la fundación, como la suma total de todos los asentamientos que se calculan, ¿no? Va a haber un asentamiento inmediato, en el estrato de arcilla inmediatamente por debajo de la fundación superficial. Va a haber un asentamiento inmediato producto de la arena, ¿ya? De la arena, de este pequeño estrato de arena. La arcilla, la tercera arcilla, va a tener un asentamiento inmediato y un asentamiento por consolidación. El asentamiento inmediato se produce en un estrato en un periodo de tiempo de 0 a 7 días, y el asentamiento por consolidación primaria se va a dar en un tiempo prolongado. Y luego están los últimos estratos que presentan un asentamiento inmediato en la arena, un asentamiento inmediato más un asentamiento por consolidación primaria. Todos estos estratos se van a deformar producto de la carga neta, por lo tanto es necesario calcular cada uno de estos tipos de asentamientos que se producen en cada uno de estos tipos de suelos. Pero ese es en el caso de que el estrato de arcilla sea predominantemente arcilloso, fino. ¿Ya? Vean que acá los pequeños estratos de arena no son tan relevantes como los grandes estratos de arcilla. Otra situación es cuando el suelo es predominantemente arenoso, como es este caso. ¿Ya? Vean la diferencia con el estrato de arcilla. ¿Ya? Cuando el suelo es predominantemente arenoso, Oduto recomienda, aquí está. Contrariamente, si la mayor parte de los estratos corresponden a suelos arenosos, es probablemente mejor utilizar el método Schmermann. En este caso, el valor del módulo equivalente para los estratos de arena será determinado de manera explícita en del apartado 2.23, mientras que el valor de este módulo para los estratos de arcilla debe ser calculado por la siguiente ecuación. Cuando el suelo es predominantemente arenoso, se recomienda utilizar Schmermann, es decir, el método gráfico de factor de influencia versus profundidad relativa, donde se utiliza la gráfica de Schmermann, ¿listo? Donde aquí se utiliza los módulos de elasticidad que se calculan para cada uno de estos estratos. Y en este caso de la roca, igual tiene sus propios módulos de elasticidad, según se vio en apartados anteriores de cómo se calculan los módulos de elasticidad. Recuerden que la ecuación de Schmermann, aquí tenemos que volver a cerrar. La ecuación de Schmermann utiliza esta ecuación.
utiliza esta ecuación y dentro de sus cálculos está en el paso número 4 es subdividir, ¿no? Subdividir en estratos que ingresen dentro de la gráfica de Chambou, digo, de la gráfica de Schmermann, ¿no? Entonces, donde hay cambios de estratos se establece un límite. Y estos subestratos, a cada uno de estos subestratos le corresponde un módulo de elasticidad. Entonces, en los estratos de arena ya se tiene ese dato. Pero, ¿qué hacer con los estratos de arcilla? Para calcular, para utilizar Schmermann, estratos de arena. En este caso, la ecuación es 2.3 del esfuerzo efectivo vertical sobre el índice de compresión dividido entre 1 más el índice vacíos. Estos valores tienen que ser representativos de el estrato, entonces deben ser valores que estén en el centro de estos estratos, es decir, que el esfuerzo efectivo vertical es al centro de este subestrato y al centro de ese subestrato que es representativo de ese estrato. El índice vacíos inicial, lo propio, que debe estar calculado a esta profundidad, y el índice de compresión o el índice de recompresión es igualmente para suelos sobreconsolidados, se utiliza el índice de recompresión y para suelos normalmente consolidados se utiliza el índice de compresión. Es decir, que esta ecuación varía acorde al estado en el cual están los estratos. ¿Ya? Si esta arcilla es normalmente consolidada, la ecuación es esta. Si es sobreconsolidada, es el índice de recompresión entre 1 más el índice vacío. De esa manera, esta ecuación permite tomar en cuenta esta arcilla como si fuera una arena. De tal forma que al aplicar Schmermann en toda esta longitud, se calcula el asentamiento inmediato de todo el perfil. Adicional a esto, hay que observar que esta arcilla es una arcilla seca, por lo tanto, solamente produce el asentamiento inmediato, eso es correcto. Arenas son asentamientos inmediatos, y esta arcilla en particular, esta de acá, que está por debajo del nivel freático, presenta un asentamiento por consolidación primaria que no se calcula con la ecuación de Schmermann, sino que aquí hay que adicionar un cálculo con la teoría odométrica. Porque es una arcilla saturada. Y ese asentamiento es el que se va a producir en un periodo mayor a 1 a 5 años. El resultado final del asentamiento total de esta estratigrafía es la suma de estos dos asentamientos. El asentamiento inmediato producido por todos estos suelos, considerando la arcilla como si fuera arena, más el asentamiento por consolidación primaria en los estratos que son arcillas saturadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Aquí se presenta el método tangente de Chambou, que es otro tipo de métodos para calcular en suelos estratificados. Sí, Joel Choque, ¿qué duda tienes? ¿Esta? ¿O cuál? Las arcillas saturadas presentan dos tipos de asentamientos, el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. En esta metodología para estratos predominantemente arenosos,
se utiliza Schmerman para el cálculo del asentamiento inmediato en todos los estratos, tomando en cuenta las arcillas como si fueran arenas con esta ecuación. Y adicional a eso, hay que calcular el asentamiento por consolidación primaria para los estratos de arcilla saturados. No sé si se ha entendido. Sí, Álvarez. Ya. Predominantemente arcilloso significa que tiene más arcilla que arena. Por ejemplo, aquí podríamos ver que, digamos, si esto es 5 metros, esto será 2. Y si ese es 5 metros, esto será 6 metros. Y este será 1 metro y luego para abajo. Entonces, aquí en 6, 6, 12, 14 metros. En 14 metros, 11 son arcillas. Entonces, eso es predominantemente arcilloso. ¿Ya? Y en este ejemplo, si todos estos estratos fueran de 2, digamos, de 2, 3 metros, 3 metros, 2 metros, y aquí, ¿ya? Y la roca también tomada en cuenta como, la roca solamente tiene asentamientos inmediatos también, entonces puede ser considerado como una arena consolida, una arena rígida, ¿ya? Entonces, aquí está predominando la arena más que la arcilla, ¿ya? En un caso extremo, digamos, si en vez de este, en vez de que este sea una arena, arena, un estrato de arcilla, roca. Este es un suelo predominantemente arenoso, predomina la arena, ¿no? Entonces, cuando el suelo presenta esta característica de predominantemente arenoso, se recomienda, ¿no?, utilizar Schmerman, ¿ya?, para la mayoría de los cálculos del asentamiento inmediato, y si existe una arcilla saturada, en esa arcilla saturada adicionar el cálculo de asentamiento por consolidación primaria. ¿Se ha aclarado? Eso parte del conocimiento de la arena que está ahí, ¿ya? Vamos a ver en los siguientes capítulos de exploración del subsuelo que hay ensayos de campo que te permite determinar en qué condición se encuentra la arena, ¿ya? Si tienes una arena de densidad relativa de 40 o 60, 80 o 100%. Entonces, si tienes ese dato, si se tiene ese dato, se tiene ese dato y se tiene caracterizado qué tipo de arena es, entonces se utiliza este valor en relación de este coeficiente. Ese coeficiente vale esto. Y eso te permite calcular mediante el asentamiento odométrico el asentamiento que se va a producir en la arena mediante, tomando en cuenta que fuera como si fuera una arcilla, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos valores? Eso lo vamos a ver en el capítulo de exploración de subsuelo.
¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Joel, choque. Cuando predomina una arena, ¿no ve? Cuando es un estrato predominante arenoso. En la arcilla, en esta arcilla también se toma en cuenta como si fuera una arena con esta ecuación, ¿ya? Aquí se calcula. Entonces, el asentamiento inmediato de esta arcilla está siendo tomada en cuenta por el método de Schmermann. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que esta arcilla es como una arena a través de esta ecuación, ¿ya? Entonces, el asentamiento inmediato de todo este perfil está tomado en cuenta con Schmermann. Adicional a eso, la arcilla presenta un asentamiento por consolidación primaria, y eso hay que calcularlo solamente con la teoría de asentamiento dométrico. ¿Ya? Sí, Olivera. Ah, ya. Esta ecuación es cuando el suelo es normalmente consolidado, ¿ya? Y cambia este valor cuando el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Si el suelo es sobreconsolidado es sobre el índice de vacíos sobre 1 más el índice de vacíos inicial, ¿ya? Y esto viene de la teoría de que en los suelos normalmente consolidados, lo primero que ocurre es la pendiente del índice de compresión. Y en suelos sobreconsolidados, lo primero que ocurre cuando están comprimiendo es el índice de compresión. ¿Ya? Entonces, depende si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Se entiende? Ya. Veamos el ejemplo 2.7, ¿ya? Que este ejemplo, ya luego viene una teoría muy parecida a la de Coduto, que es de Jabbour del 67, pero esa no la vamos a ver. Nos vamos a quedar con la de Coduto 2001. Ya esta parte no la vamos a ver. Entonces, aquí se presenta tiempo de consolidación, que ya vimos cuál es su uso, y entramos a estos ejemplos, ¿ya? Se tiene la figura 2.70, ¿ya? Se tiene la figura 2.70, en la cual es una fundación con una arcilla, ¿ya? Una arcilla. ¿Dónde están? Para mañana, yo. Y para tu mamá. Uy, no, para vos que sea. Es que ya no me acuerdo. Ya. El ejemplo 2.70 es una única arcilla. Ya, vean, una arcilla. Ya que es una única arcilla.
donde el nivel freático está a los 2 metros. Por lo tanto, es una arcilla saturada, ¿ya? Es una arcilla saturada a partir de los 2 metros. Se tiene una fundación superficial de 5 por 5, de 0,5, una columna de 0,5 por 0,5 y una carga que soporta de 5.000 kilonewtons. El peso del hormigón es 24 kilonewtons, el peso del agua es 9.8. ¿Ya? Se tiene un dato de que a los 4 metros se ha obtenido una muestra de suelo y se ha hecho un ensayo de consolidación. Y se tienen todos estos datos, ¿ya? Una razón de sobreconsolidación de 2.5, un índice de vacíos de 0.7, un índice de compresión de 0.25, un índice de recompresión de 0.1, un módulo de resistencia no drenado de 3, un coeficiente de consolidación de este valor, ¿ya? Y un peso de 22 kilonewtons metro cúbico, un peso saturado, un peso seco de 20 kilonewtons metro cúbico, ¿ya? Entonces, se pide calcular el asentamiento inmediato en la arcilla y se pide calcular el asentamiento total a 6 meses de que se ha aplicado la carga, ¿ya? Entonces, lo primero es calcular la carga neta y en este caso se tienen todos los datos para calcular cuánto es la presión que ejerce la fundación a nivel de fundación, es decir, la carga neta, ¿ya? La carga neta. Aquí se calcula y la carga neta sale 201.09 kilopascales, ¿ya? En estas condiciones, tomando en cuenta la geometría de toda la fundación y los pesos que intervienen encima de la fundación. ¿Listo? Luego, para calcular el asentamiento inmediato, y aquí, aquí utiliza la teoría de Milovic y Turner para calcular el incremento de esfuerzos por debajo de la fundación. Nosotros solo habíamos visto Business, ¿ya? Podemos aplicar solamente Business, ¿ya? Y vamos a asumir, ¿ya? Para no hacerlo largo este ejercicio, que hemos calculado, ¿ya? Vamos a asumir que hemos calculado por el método de Business cuánto es el incremento de esfuerzos en la profundidad. Es decir, que se ha aplicado el método de Business para el cálculo del incremento de esfuerzos a lo largo de la profundidad con una carga neta de 201.09, ¿no? Entonces, a nivel de fundación, el incremento de esfuerzos es la carga neta, es 201, y a medida que se va profundizando, va disminuyendo, ¿ya? Entonces, el incremento de esfuerzos verticales ha sido calculado y la pregunta número 1 es, ¿cuánto es el asentamiento inmediato en esta condición, ¿no? Y para eso utiliza Jambu como un método de cálculo adecuado para el cálculo de asentamiento inmediato, donde se tiene la carga neta, el ancho B, y se tiene el valor del módulo de elasticidad no drenado, que es el que se utiliza en la ecuación de Jambu. Los coeficientes A0 y A1 son determinados con estas ecuaciones, ¿ya?
Vamos a ver. Método Jambu. Las dos gráficas. Estas dos gráficas, en el cual la geometría del problema establece que el estrato que se está comprimiendo es de 5 metros. Vean que el estrato de arcilla por debajo de la fundación está desde los 3 metros hasta los 8 metros. Ese es un estrato de arcilla de 5 metros. La relación entre ese espesor de estrato que se está comprimiendo, que es definido como H, entre el ancho de la fundación, que es 5, la relación H sobre B es igual a 1, y la relación entre el nivel de fundación y el ancho B es 0.6, ¿ya? Y la relación entre el largo y el ancho de la fundación es 1. Con estos tres valores se ingresa a las gráficas de Jambu para encontrar los coeficientes A0 y A1. El coeficiente A0 requiere el ingreso del nivel de fundación sobre el ancho B. Entonces, la relación de nivel de fundación y el ancho B es 0.6, F sobre B es 0.6, entonces aquí es 2.5, 1.2, 0.6, ¿no? Entonces hay que subdividir, ¿ya? Y de aquí se lanza una horizontal, una vertical, y donde choca la gráfica hay que encontrar la relación entre 0.9 y el valor de A0, ¿no? Que en este caso sale 0.935. Para el coeficiente A1, la relación H sobre B es igual a 1. Aquí está H sobre B igual a 1. Hay que lanzar una vertical. Y la relación L sobre B es igual a 1, que es una cuadrada. Entonces, la intersección de eso sale una relación de A1 de 0.35. ¿No? Pero aquí claramente es un poco más, ¿no? 0.5. Sí. No hay un error del coeficiente A1, ¿ya?
Entonces, el coeficiente A1 es 0,5 multiplicado por 0,935 multiplicado por la carga neta por el ancho B entre el módulo de elasticidad no drenada. La carga neta debe estar en kilopascales y el módulo de elasticidad no drenado en kilopascales para que las unidades se anulen, multiplicado por el ancho B en metros, el resultado es metros, ¿no? Y en este caso sale milímetros. ¿Alguna pregunta con este cálculo de Jambú? El segundo cálculo es calcular cuánto se asentaría, eh, cuánto sería el asentamiento al tiempo de los 6 meses después de aplicado la carga. Entonces, aquí se utiliza el grado de consolidación a los 6 meses de tiempo, ¿no? Y aquí se establece primero cuánto va a ser la altura de drenaje del espesor de la arcilla que se está consolidando. Y en este caso, acá dice que el suelo por debajo de esta arcilla es permeable y el suelo por encima se asume que también es permeable porque es el mismo estrato. Por lo tanto, en estas condiciones, la altura de drenaje es definido como un doble drenaje, por lo tanto, la altura de drenaje es la mitad de este estrato, ¿no? Que es de 3 metros a 8 metros, esos son 5 metros, y la altura de drenaje es definido como la mitad de ese estrato, por ser doble drenaje, porque se presenta un doble drenaje en estas condiciones, ¿ya? Y aquí se aplica la ecuación de, esta ecuación de el factor tiempo es igual al coeficiente de consolidación por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado. ¿Ya? En esta ecuación que se presenta en la página 210 le falta el tiempo, ¿no? Coeficiente de consolidación por el tiempo. Y el coeficiente de consolidación es un dato que se lo saca del ensayo de consolidación, que en este caso es 3 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados segundo. Y aquí hace la transformación de esas unidades a metros cuadrados por mes. ¿Por qué en metros cuadrados por mes? Porque vamos a meter el dato de la altura de drenaje de 2.5 en metros, entonces este sería metros. Vamos a ingresar el tiempo en mes, ya en meses, y el coeficiente de consolidación tiene que ser metros cuadrados sobre mes para que exista, para que se anulen las unidades y el coeficiente del factor tiempo sea dimensional. ¿Listo? Entonces, por eso es que transforma el coeficiente de consolidación de centímetros cuadrados por segundo a metros cuadrados por mes. De tal forma que se aplica coeficiente de consolidación por 6 meses entre la altura de drenaje al cuadrado. El factor tiempo sale 0.074. ¿Te sale 0.07465. Y mediante la tabla 2.13 que relaciona el factor de tiempo y el grado de consolidación,
se establece, ya aquí está 0.07, aquí está, 0.0746, ¿ya? Se establece que el grado de consolidación es 30 o 31% o 30.5%, ¿no? 0.0746. No, más cercano al 31%, ¿no? 31%. El grado de consolidación que va a existir a los 6 meses. ¿Eh? 31%. Por lo tanto, el asentamiento por consolidación a los 6 meses va a ser el porcentaje de consolidación del asentamiento por consolidación total, ¿ya? Que se va a producir en todo el tiempo. Entonces, aquí dice que tienen que calcular el asentamiento por consolidación en, en todo ese tiempo. Asume, ya, este ejemplo asume que el asentamiento se va a dar en estos 5 metros de la arcilla saturada. Y calcula, ya, calcula en una sola ecuación para todo este estrato de arcilla por el método métrico, tomando en cuenta el estrato, la altura del espesor del estrato de 5 metros, ¿ya? Entonces, el centro de este estrato está a esta profundidad, ¿ya? El centro de este estrato está a esta profundidad, ¿no? Está a los 5.5 metros. 5.5 metros. Y la ecuación de odométrica, ¿ya? Para el cálculo de el cálculo odométrico requiere que todos los datos de acá, el índice, el esfuerzo de preconsolidación, los índices, el incremento de esfuerzos, el esfuerzo efectivo, sean representativos del estrato que se está consolidando, y entonces hay que calcular para el centro del estrato. Y el dato que tenemos es que el índice vacíos inicial es igual a 0.7 a esta profundidad. Entonces aquí hay que hacer un traslado de datos de índice vacíos, y eso es lo que hace en esta gráfica, donde el dato inicial está a los 4 metros, el esfuerzo, calcula el esfuerzo efectivo inicial a los 4 metros, con el índice vacíos inicial a los 4 metros de 0,7, y el suelo es un suelo sobreconsolidado, entonces calcula el esfuerzo de preconsolidación a los 4 metros, y tiene que trasladar a un esfuerzo mucho mayor de un suelo sobreconsolidado. Asume que todo este perfil tiene una razón de sobreconsolidación igual a 2.5, entonces también es un suelo sobreconsolidado, y calcula cuánto es el esfuerzo efectivo inicial a los 5.5 metros, y calcula cuánto es su esfuerzo de preconsolidación. De tal forma que utiliza esta gráfica, como hemos visto, para trasladar los resultados de una profundidad dada, en este caso, de este dato, para
inicialmente con el índice de compresión, ir hasta este esfuerzo, luego ir hasta el esfuerzo de preconsolidación del otro dato y retornar para calcular el índice de vacíos a la profundidad que es representativa del estrato que se está consolidando, ¿no? Y aquí se calcula 3 trayectos de índices de vacíos, variaciones de índice de vacíos, relacionados con el índice de compresión, estos dos, y este relacionado con el índice de compresión. De tal forma que se calcula el índice de vacíos a medio del estrato que se está consolidando a la profundidad de 5.5 metros como este valor, ¿no? De 0.7 menos esta trayectoria, más esta trayectoria. Se calcula un incremento de esfuerzos promedio, ¿ya? Promedio de este estrato. En este cálculo del incremento de esfuerzos asume un promedio armónico, pero el dato que nosotros utilizamos para simplificar es el del DAS, ¿no? Que es el incremento de esfuerzos superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en el punto medio, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6, ¿ya? Aquí, en este ejemplo, calcula el método de armónico, pero es un valor de incremento de esfuerzos calculado y se tiene ya todos los resultados, ¿no? Se compara el incremento de esfuerzos más el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, que da 250 kilopascales, y se lo compara con el esfuerzo de preconsolidación, de tal forma que es un suelo sobreconsolidado que tiene el caso número 2, en el cual el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación, por lo tanto se utiliza esta ecuación, y el espesor, aquí el espesor se lo coloca en milímetros, el estrato que se está comprimiendo es 5 metros, multiplicado por el índice de recompresión entre 1 más el índice de vacíos inicial, este índice de vacíos inicial calculado al centro del estrato, multiplicado por el esfuerzo efectivo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo inicial, más la altura del estrato, multiplicado por el índice de compresión, sobre el 1 más el índice de vacíos inicial, logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo de preconsolidación. Este es el asentamiento que se calcula por el asentamiento odométrico, que según Burland, para suelos sobreconsolidados, el asentamiento odométrico es igual al asentamiento total producido. Y aquí el asentamiento total es la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Entonces, aquí resta lo que hemos calculado con Jambú, el asentamiento inmediato, y calcula solamente el asentamiento por consolidación, que este es el asentamiento que se va a producir en muchísimo tiempo. Y el asentamiento por consolidación que se va a producir a los 6 meses es el 31% del asentamiento calculado por consolidación primaria. De tal forma que a los 6 meses se tenga el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación producido a los 6 meses, que esa es la suma de estos dos valores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Ya. Por favor, registren su asistencia. El control de asistencia está habilitado. ¿Ya? El día de mañana vamos a continuar con el ejemplo 2.8 y 2.9. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar el asentamientos, el capítulo de asentamientos, y el día de mañana vamos a continuar con el avance del capítulo 3. ¿Alguna pregunta? Aquí está. Es doble drenaje cuando en la arcilla que se está comprimiendo, los suelos que están por encima y por debajo permiten el drenaje del agua, ¿ya? Es simple drenaje cuando uno de estos estratos es más impermeable que el estrato que se está consolidando. Ya en este caso, en la parte superior se presenta la misma arcilla, ¿ya? No es que es una arcilla más impermeable, es la misma arcilla. Por lo tanto, se asume que permite el drenaje, ¿ya? Y en la parte inferior en la parte inferior del problema, nos indica que es un suelo firme, rugoso y además es permeable. Por eso es que se define doble permeable. ¿Alguna vez vamos a continuar con el ejemplo 2.8, 2.9 y vamos a entrar en el capítulo número 3? ¿Ya? Hasta luego.